La historia nos sitúa en un mundo paralelo, en donde un gran cataclismo derrumbó el mundo como lo conocíamos. Ambas historias tienen un punto de inicio similar, con una criatura extraña emergiendo de un océano rodeado por estructuras humanas. Sin embargo, la principal diferencia con el anime y el manga es que el manga abre con una imagen que nos aclara los antecedentes de este mundo. En el año 2000, un meteorito impactó sobre la Tierra, causando una devastación tan grande que provocó una crisis global. Aunado a esto, surgieron criaturas hórridas que amenazaban la Tierra. La humanidad, para defenderse, creó a unos robots llamados Evas para combatirlos. Desde este inicio, podemos ver la gran diferencia que hay entre el anime y el manga de Evangelion. Por un lado, si bien no me molesta que el anime deje como un misterio lo que pasó a este mundo, sí que al espectador le puede costar más trabajo discernir si este es un mundo de ciencia ficción, donde hay tecnología avanzada, o si este es un mundo que se basa en el nuestro, pero que sufrió por otras circunstancias. Además que en el anime, la primera vez que se habla acerca de todo el trasfondo del mundo es por medio de un profesor, el cual es muy fácil perderse dicha explicación debido a que el enfoque de la escena no es lo que dice el profesor, sino lo que hace el protagonista Shinji. Con solo una página y una breve escena, nos damos cuenta que el inicio de esta historia distará mucho una de la otra, pese a compartir el mismo nombre. Bienvenidos a la comparación del manga y el anime de Neon Genesis Evangelion. En otro apartado que difieren bastante ambas versiones son los personajes, como por ejemplo la presentación del protagonista, Shinji Ikari, un joven que ha llegado a la ciudad sin saber bien el porqué, esperando a una mujer adulta, mientras es víctima del ataque de un monstruo, el cual vimos anteriormente que estaba nadando. En el manga, sin embargo, la aproximación de Shinji es más profunda, ya que nos habla de alguien sin ningún interés en su futuro, sin sueños, sin anhelos y que no le importaría morir. Esto genera que el lector se adentre más en las emociones del protagonista y genere un contraste interesante entre la primera página, donde nos explica sobre el segundo impacto, y esta, ya que en esta página nos antecede que la historia irá sobre jóvenes luchando para salvar a la humanidad, y el protagonista por otro lado poco o nada le importa siquiera su propia vida. Ambos son buenos inicios. El anime prioriza que nos sintamos empáticos con Shinji para insertarnos en el personaje, ya que así como él de repente ve como un monstruo gigante lo ataca, no sabe por qué está aquí y qué sucede en realidad, es lo mismo que sentimos como espectadores al carecer de información y le dan más prioridad a ver el ejército contra el monstruo, mientras el manga da prioridad a Shinji como personaje, qué es lo que piensa y sus objetivos, agregando una escena más tras el teléfono en donde Shinji habla sobre cómo su padre lo necesita ahora pese a abandonarlo hace 10 años. Esto genera un interés por saber más del personaje, alguien que parece no tener objetivos en la vida, pero que a su vez carga con el trauma del abandono de su padre. Ambas presentaciones de Misato ocurren de manera distinta, pero ejemplifican lo mismo. Una mujer irresponsable, bastante extrovertida, pero que a la vez es una buena persona, por proteger la vida del joven, siendo la única diferencia que un Evangelion sí aparece antes en el manga para pelear contra el ángel. Esto se lleva mejor en el anime porque le da más miticismo a la figura de Eva, al no verlo pelear hasta el final del capítulo, brindando expectativas de lo poderoso que puede llegar a ser. Y por otro lado, se supone que esta secuencia sirve para ejemplificar por qué el ejército convencional no puede contra los ángeles, y por eso son necesarios los Evas para enfrentarlos. Todo sigue igual hasta el diálogo de Shinji y Misato dentro del auto, en donde Shinji exterioriza más sus sentimientos sobre su padre, como pensó que se había olvidado de él y que no tenían la mejor relación. El anime hace algo similar, solo que con breves flashbacks de un Shinji niño llorando, aunque ambas se dejan ver un misterio sobre la verdadera relación entre Shinji y su padre. El manga, al darle más enfoque a esto, desde un inicio, logra que el conflicto tenga más peso en la historia. Sin embargo, aquí hay un breve diálogo que marca la diferencia entre ambas versiones. Cuando Misato ve que Shinji tiene problemas con su padre, en el anime ella le menciona que en eso se parecen ellos dos, y en el manga no hay ningún diálogo acerca de eso, por lo que haré un spoiler algo grande acerca de la comparativa de estos dos Evangelion. Y es que como Shinji, gracias a que se nos presenta más su pasado, conflictos y pensamientos, es un personaje más completo en el manga. Sin embargo, Misato es quien recibe un mejor trato en el anime, al ya plantearnos un conflicto con su padre desde ahora. Shinji entra a NERV y en el manga seguimos teniendo más diálogos que muestran el conflicto de Shinji con su padre, y de hecho vemos cuál puede ser la causa cuando es el propio padre de Shinji, Gendo Ikari, que al verlo no se alegra por su hijo, sino que lo llama repuesto,
ya que va a reemplazar al anterior piloto del EVA, denotando cómo Shinji ve a su padre como una figura extraña por su abandono y su padre Gendo viéndolo como un objeto y deshumanizándolo. Aunque sí hay que darle un punto al anime es el ver cómo la introducción al Geofrente, la zona de operaciones de Nerv, es muchísimo más espectacular. Si bien la historia parece ser mejor en el manga, la gran ventaja del anime es su dirección espectacular. Por ejemplo, tras que Shinji conociera a la doctora Ritsuko, ella y Misato hablan acerca de cosas técnicas de los Evangelion que honestamente, incluso ya viendo el anime, no tengo ni idea de lo que está hablando, pero ese es el propósito, que no se entiendan lo que dicen, mientras vemos a Shinji, la figura principal, en las sombras. Estos primeros capítulos sirven para sentirnos empáticos junto a Shinji. Al igual que él, estamos ante dos mujeres que hablan de cosas que no entendemos, sobre algo que no sabemos y en un lugar que ni el espectador ni Shinji saben muy bien a dónde se dirige, empatizando más con sus emociones de encontrarse perdido en este lugar. Por otra parte, en el manga el diálogo sí es importante, ya que habla de cómo los monstruos que atacan la ciudad tienen conciencia e individualidad, al igual que los Evas, dándonos pistas que los Evas son seres vivos y los ángeles tienen cierto grado de inteligencia. Cuando ven por primera vez al Eva y padre e hijo se reencuentran, Gendo en el manga deshumaniza más a su hijo y ya le ordena subirse al Eva y luchar, mientras el anime solo menciona que van a atacar. Ambas frases causando una reacción en Misato. Sin embargo, que Misato reaccione por ver el trato de su padre a Shinji sobre combatir carga con un peso más grande en el manga, ya que sabemos que durante el ataque del ángel portó un rol protector hacia Shinji, por lo que aquí se repite ese patrón, mientras que en el anime actúa de forma más tranquila al saber que Shinji pilotará el Eva. La reacción del protagonista ante ambos sucesos es similar, gritándole lo que siente a su padre, y con la llegada de Rei, la anterior piloto, para reemplazarlo y casi morir por los escombros que genera el ángel, el anime agregó un momento en donde el Eva protege al joven, moviéndose por su propia voluntad, cosa que en el manga no existe. Este agregado hace que en el anime tenga más sentido el hecho de que los Evas son seres conscientes, y el que se haya movido para defender a Shinji ya nos avecinaba de que el protagonista es importante para el Eva, dando más sentido a la revelación de que la madre de Shinji se encuentra dentro de la misma. Sin embargo, pese al manga no agregar esto, el darle más hincapié a Shinji protegiendo a Rei es algo muy importante, ya que la relación de ambos personajes es vital para el final del manga, cosa que genera que este primer acercamiento sea más importante. También el anime hace que Shinji actúe por un deseo autoimpuesto de no huir de la situación, mientras en el manga es por rencor hacia su padre, para demostrarle que no es un cobarde y que todas esas cosas negativas que le ha dicho no son verdad. La batalla da inicio y Misato le da las primeras instrucciones a Shinji para poder caminar, dando otra gran diferencia entre el personaje del manga y el del anime. El del anime es un personaje misterioso, apenas sabemos qué piensa o por qué actúa. Muy por el contrario, el lector del manga sabe por qué pelea Shinji, qué aspira en la vida y su tipo de pensamiento. El Shinji del anime, al intentar caminar con el Eva, se tropieza. El del manga ve que el Eva no le responde y decide ir al ataque, porque ambos los motivan cosas diferentes. El del anime es motivado por la bondad de no hacer que Rei sufra al pilotar y por no tratar de huir, rememorando algún conflicto emocional de no escapar de los problemas, por lo que se encuentra perdido y torpe dentro del robot, porque ni siquiera sabe lo que está haciendo o por qué lo hace, mientras en el manga es motivado por el rencor hacia su padre. Por eso reacciona con ira, para demostrarle que él no es ningún cobarde a la persona que lo abandonó, buscando algún tipo de aprobación. De igual forma, ambos terminan a merced del ángel. Uno por su falta de acción lo hizo caer y otro por dejarse llevar por sus emociones hizo que chocara contra un edificio. El ángel le lanza un ataque brutal hacia la cabeza del Eva y aquí surge otra gran diferencia, y es que en el manga la batalla transcurre con normalidad, pero en el anime hacemos un salto de tiempo a este momento después de la batalla con un Shinji que ha ganado pero no recuerda nada de la misma en el hospital, siendo un recurso bastante bueno, ya que nos hace adentrarnos una vez más como espectadores a la situación de Shinji, ya que él no comenta nada de la batalla y se encuentra confundido por lo que pasó ahí, y el espectador también se encuentra confundido porque no sabe qué pasó, sintiéndonos en el mismo caso que con el protagonista. Pero para agilizar las cosas seguiré narrando la conclusión de la batalla en ambos, saltándome parte del capítulo 2 y luego volveremos a él. En el manga, tras el ataque, Shinji queda inconsciente dentro del Eva, mencionando que si está muerto no es para tanto dicha sensación, viendo la figura de su madre acercándose hacia él, pero que cambia a un ser extraño que lo abraza, mientras Shinji con todas sus fuerzas exclama que no quiere morir, clamando porque lo ayuden su mamá y su papá, y este es un agregado fenomenal, siendo el primer gran punto de inflexión del personaje. Recordemos que iniciamos la historia con un Shinji que odia a su padre,
con alguien que no le importa la muerte y le da poco valor a la vida. Y ahora culminamos con un Shinji que tiene deseos por vivir, y aparte lo que siente por sus padres no es odio, sino que realmente los necesita. Desea que lo ayuden en esta situación difícil. Esto causa que el Evangelion se active por sí solo y de manera autónoma combata y derrote al ángel. En el anime pasa todo igual, con la diferencia en que toda la escena con Shinji viendo a su madre no existe, dejando solo la batalla. Obviamente, este momento es una gran adición en el manga para el protagonista, mostrando cómo realmente piensa en un momento crítico y haciéndonos ver cómo es un personaje que no es antipático o que le tiene poca importancia a la vida, sino que por otro lado guardaba esos sentimientos dentro de sí, esos deseos de validación y esas ganas por vivir. Pero por otra parte, el anime mantiene mejor el misterio de los Evas, mientras que en el manga podemos intuir que el Eva está conectado de una u otra forma con la madre de Shinji. En el anime solo se revela al final de la batalla que el Eva es un ser vivo y que tras su máscara hay un ojo biológico que mira a Shinji. Y esto, más sus acciones de protegerlo y actuar por cuenta propia contra el ángel, genera más interés al espectador en descubrir qué son los Evas. Y de hecho, la propia forma de esta criatura es lo que lleva a que Shinji tenga un trauma por este momento, en el anime por ver ese ojo, y en el manga tiene pesadillas por la forma de la criatura, soñando que lo persigue. Sin embargo, esto es el final del episodio 2 del anime, así que rebobinaremos hasta inicios del capítulo para que sigamos con la narración del manga. Shinji despierta en un hospital tras el ataque del ángel, y en el anime menciona un pequeño diálogo sobre que, otra vez, está bajo un techo desconocido. Cosa importante para este episodio, nos introducen a Cele, la organización antagónica, y muestran en las noticias información falsa acerca de la batalla entre el Eva y el ángel, demostrando así cómo quieren encubrir los hechos. Sin embargo, quien ve esto en el anime es Misato, mientras en el manga es Shinji, por lo que aquí empezamos a ver por qué un personaje es mejor explorado en un medio y en el otro, ya que mientras que con Misato habla acerca de cómo esta es una estrategia del gobierno, el propio Shinji, al ver que las noticias no mencionan su batalla, se cuestiona si realmente ocurrió o fue un sueño. Shinji sale de su habitación y ve a Rei, que también es tratada en el hospital. Sin embargo, hay un agregado en el manga que es vital, no solo para los personajes, sino para toda la historia. En el manga, el padre de Shinji, Gendo, va a ver a Rei mostrando su preocupación a la chica. Esto no solo demuestra cómo Gendo parece más preocupado por una niña cualquiera más que por su hijo biológico, o que Shinji vea el desprecio de su padre de manera más descarada, sino también el evento más importante para el final de Evangelion, el que Rei acepta a Shinji antes que a Gendo, cosa que da rienda suelta al tercer impacto, y tenemos dicho conflicto establecido desde este momento, dándole más antelación que al propio anime. Mientras en el anime tenemos escenas entre Misato y Ritsuko que no mencionan nada trascendental, más allá de la amnesia que sufre Shinji o cómo funciona la ciudad, pero esto sirve para darle más profundidad a ambos personajes y cómo tienen una relación amistosa más allá del trabajo. Misato se encuentra con Shinji, en el anime hay una breve escena en donde se encuentra con su padre, pero ambos se ignoran. Si bien funciona para reflejar su conflicto, la escena del manga sigue aportando bastante más. En el anime, Misato, al ver a Shinji tan solitario y que la única persona que conoce, quien es su padre, no le interese verlo, genera que ella no quiera que se quede solo, mientras en el manga genuinamente las razones son más simplonas, ya que Shinji, al gritarle a Misato, provoca que ella se enoje y por ende lo obligue a vivir junto a él. Aunque lo que retrata el manga es más interesante, ya que Shinji trata de separarse de Misato, ya que está triste y enojado por ver que el amor de su padre va dirigido hacia otra persona, y ser solitario lo ayuda a volver a encerrarse en esa coraza protectora que evita revelar sus verdaderas emociones. Obviamente, la escena es mucho mejor llevada en el manga, sin embargo se sienten más profundas las razones en el anime, siendo que en el mismo, Misato también tiene problemas con su padre y se ve reflejada en Shinji de cierta forma. Además, que el protagonista no replique a ninguna de las acciones de Misato, demuestra cómo el del anime no es amo de sus propias elecciones ni pretende serlo, demostrando esa falta de motivación para que haga algo que vimos desde el episodio 1. Misato le enseña la ciudad Tokio 3 a Shinji para demostrarle todo lo que protegió al subirse al Eva, aunque en el anime esto se desata gracias a una conversación de dos mujeres hablando de mudarse por lo peligrosa que se ha vuelto la ciudad por el ataque del ángel, y esto hace que Misato le dé ánimos a Shinji, mientras en el manga es para subirle el humor porque demuestra bastante distancia hacia ella. La verdad, los motivos del anime son mejores, ya que no solo refuerzan el cariño que le tiene Misato a Shinji, sino que nos habla más del mundo y cómo piensan las personas que habitan en el mismo. Sin embargo, el anime termina aquí, pasando a otra escena, pero en el manga, tras que Misato le diga que debe sentirse orgulloso, Shinji comienza a llorar porque él quería que esas palabras se las dijera a su padre.
demostrando que antes Shinji quería vivir solo y actuaba como actuaba porque solo quería un reconocimiento de su padre, palabras que terminó oyendo antes de una desconocida. A este punto, dándole bastante más profundidad a este personaje. Si bien el del anime no está mal, ya que su falta de acción y ser más misterioso es parte de la gracia del personaje, sí que en los primeros capítulos logramos sentir más cercanía con el Shinji del manga al ver cómo le afecta a su padre, cómo lo llena de ira, cómo lo hace llorar, cómo genera que se aísle, cómo lo hace actuar. En el manga pasamos al tomo 2 y nuevamente nos dan antecedentes del mundo, cosa que no tenemos aún idea en el anime. Sin embargo, al llegar al departamento de Misato hay una pequeña escena del anime que es totalmente omitida en el manga, y eso es cuando Shinji trata de entrar, al principio pidiendo permiso, pero Misato reafirma que ahora esta es su casa, y es cuando lentamente y sonrojado afirma que está en casa, entrando al departamento. Esta escena es muy linda porque refleja a un Shinji que se adentra a un mundo nuevo, su nueva realidad, y a diferencia de antes que fue obligado a subirse al Eva, Misato lo invita con alegría y por eso se sonroja. Y esta escena demuestra muy bien a ese Shinji que le cuesta actuar dando sus primeros pasos hacia este mundo nuevo, pero desconocido. Shinji ve la casa de Misato toda desordenada, aunque un detalle que me gusta del manga es que el protagonista era bastante respondón con Misato, y no se callaba lo que pensaba, pero una vez que Misato le dice palabras de apoyo, las mismas que quería escuchar de su padre, trata de portarse más calmado con ella, reservándose sus opiniones negativas solo para sus pensamientos. Por lo demás, casi todo es igual, aunque el anime exagera más las situaciones provocando que sean más divertidas, como la intervención de Pen Pen, el pingüino mascota de Misato, mientras en el manga saltamos directamente a la escuela. En el anime hay escenas de Shinji lidiando con su amnesia y de los demás personajes hablando de cómo estos niños son los únicos capaces de pilotar el Eva, pero como reitero, mientras en el manga hay más profundidad con Shinji, en el anime tenemos más profundización con el personaje de Misato. Ella se siente mal al pensar en el joven como una herramienta cuando lo obligaron a destruir al ángel, y que tal vez está siendo poco amable con él, causándole que no pueda sentir alegría. Esto da constancia de que Misato trata de ver a Shinji como un ser humano, a pesar de todo, y que ambos comparten una relación complicada con su padre, haciendo que Misato sea un personaje más complejo pese a su actitud burlesca. Shinji recuerda lo que sucedió con el ángel, mientras mira el techo, otro techo desconocido, como si no se sintiera parte de este lugar, de esta ciudad. Misato vuelve a decirle a Shinji que debe sentirse orgulloso, reafirmando cómo ella trata de protegerlo y cuidarlo, tanto de los pensamientos de otros como de los suyos, dando así por finalizado el capítulo 2. Por el momento quiero dejar el video hasta aquí, ya que como ven, esto va para largo. Si bien planeo lanzar una comparación completa entre el anime y el manga, dependiendo del apoyo que reciba este video, puede que me tarde más o menos en hacerlo, así que si les gustó, no duden en compartirlo o darle me gusta. Para dar respuesta a la pregunta del video, ¿quién tiene un mejor inicio? Sin duda me quedo con el manga. Shinji, al ser un personaje que conocemos más de él a través de sus pensamientos, qué opina de la vida y lo que realmente desea, que es el cariño de su padre, es más fácil agarrarle cariño con sus acciones, mientras que en el anime se siente como alguien extraño dentro de un mundo que no entiende, que si bien sirve como guía al espectador, como personaje resulta menos interesante. Salvo el conflicto con su padre, no sabemos bien qué piensa, está de acuerdo de vivir con Misato, qué quiere de Gendo, quiere aunque sea un poco de afecto, mientras en el manga es claro, busca el amor de Gendo. Misato no le caía bien hasta que ella le demuestra el amor que no le da a su padre. Trata de ocultar sus emociones como decir que no le importa morir, pero a la hora de la verdad busca que sus padres lo salven. Aunque siendo honesto, el anime hace un mejor trabajo con las escenas cómicas y de acción al ser más exageradas. Hay breves escenas que nos hablan más del mundo, aunque prefiero que el manga nos dé unos breves antecedentes de dónde estuvimos antes de todo esto de los monstruos y robots gigantes, y sobre todo, el personaje de Misato es bastante mejor tratado. Sabemos que tiene problemas con su padre, que es alguien estricta en su trabajo, pero también se preocupa por los suyos y piensa mucho en sus acciones, tomándole un aprecio a Shinji. Por lo que en esta contienda gana el manga, aunque el anime no está nada mal, y tiene cosas que superan a su contraparte en papel. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.